Soy el doctor Roque Villagra y la clase que realizaremos a continuación es con respecto a diagnóstico y evolución de la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se ha basado tradicionalmente en aspectos clínicos y su descripción ya data de 1817 cuando James Parkinson escribió un ensayo con respecto a lo que él llamó la parálisis agitante. En él se definían rasgos clínicos como que comenzaba tardíamente la vida, se manifestaba por temblor, rigidez y lentitud de movimientos. Pero básicamente estos conceptos han evolucionado y a lo largo de la presentación veremos de que aparece ser una enfermedad bastante más compleja de lo que pensábamos antes. La primera pregunta que debemos hacernos es por qué es importante hablar de enfermedad de Parkinson. Y lo que tenemos que decir fundamentalmente es que es un problema prevalente en nuestro país. Eh, la enfermedad de Parkinson afecta al régimen de prestaciones de garantía explícita de salud, el GES, y es la patología número 62, y por lo tanto la mayoría de los pacientes que tienen cobertura de salud reciben su tratamiento a través de los beneficios de esta ley. Esto se manifiesta en que un gran volumen de ellos están notificados y los casos notificados en FONASA hasta el 2019 eran 32.838 casos y los notificados en ISAPE 4.259, ¿ya? Según una cifra extractada de la Superintendencia de Salud. Cuando nosotros vemos los trabajos epidemiológicos que se han realizado en Chile y se ve la variación de la enfermedad entre el año 1990 y el 1916, se puede observar de que la variación mundial de la enfermedad ha habido mostrado un aumento de más de 20% a lo largo de este tiempo. En Chile es el país con mayor aumento de prevalencia de enfermedad de Parkinson notificado de toda América Latina, ¿ya? Y nuestra mortalidad corresponde a la quinta más importante del continente. Si uno observa los estudios epidemiológicos, observará que en forma sistemática, en cada país donde se mide, se ha ido observando un gran ascenso de la frecuencia, tanto en incidencia como en prevalencia de la enfermedad. Esto se relaciona fundamentalmente con el hecho de que la enfermedad de Parkinson en sus manifestaciones motoras clásicas está asociada fundamentalmente a los procesos de envejecimiento. Y si uno mira los procesos de envejecimiento, podrá observar de que Chile tiene un promedio de 79,6 años, que es similar al de Estados Unidos. Sin embargo, con este grado de envejecimiento de la población, uno puede observar de que cuando uno ve el gasto en salud de Chile con respecto a los otros países que están en la OECD y particularmente en Estados Unidos, en el cual tenemos un grado de envejecimiento similar, observaremos que el gasto per cápita en salud de Chile es mucho más bajo. Y también en forma muy preocupante se observa de que aparte de que el gasto es más bajo, el grado de gasto que hacen las personas de su bolsillo para salud en Chile es más alto también. La mortalidad en enfermedad de Parkinson la hemos observado sistemáticamente en el tiempo y se ha visto que ha ido aumentando tanto en hombres y mujeres, sectores rurales como no rurales. Y una pregunta que se desprende de esto es de por qué se produce la enfermedad de Parkinson. En general, de estudios epidemiológicos podemos saber
de que existen factores de riesgo. Entre ellos, el más importante que ya habíamos mencionado es la edad. Pero la enfermedad de Parkinson, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, tiene otros factores que le son peculiares. Se ha observado que los factores genéticos para un porcentaje de pacientes son muy significativos. Y curiosamente, otros factores, por ejemplo, haber tenido una vida en un medio rural, posiblemente con exposición a agroquímicos, también es un factor de riesgo. El beber agua de pozo también es un factor de riesgo. Algunos empleos como ser soldador también es un factor de riesgo y esto tiene que ver probablemente con exposición a metales pesados. Y los traumas cerebrales repetidos también son factores de riesgo. En el último tiempo, algunos estudios han mostrado alguna asociación de la enfermedad de Parkinson con el uso de algún tipo de medicamentos. Uno de ellos, los beta bloqueadores, los cuales son tal vez importantes porque son de uso masivo, ¿ya? Y además sirven para tratar el temblor esencial, una enfermedad que se ha visto que también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Parkinson. El otro medicamento son los neurolépticos y dentro de ellos los que son más potentemente bloqueadores de los receptores de 2 de dopamina se han asociado en el largo plazo no solamente al desarrollo de un parkinsonismo medicamentoso, sino también al desarrollo de enfermedad de Parkinson. Pero al otro lado de la balanza tenemos los factores que se han denominado protectores. Por un lado está el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, ¿ya? La dieta mediterránea. El otro está el ejercicio físico. Se ha visto de que el ejercicio físico es preventivo para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y para otras enfermedades neurodegenerativas. También se ha visto que los beta agonistas, en antagonismo a lo que habíamos visto con los beta bloqueadores, también pueden ser factor protector para la enfermedad de Parkinson. Y se ha visto también que el consumo de café o cafeína también es importante para la enfermedad de Parkinson, su prevención. Y curiosamente, el fumar, el cigarrillo, disminuye también su incidencia. Ahora, ¿cómo se juntan todos estos factores para que una persona resulte finalmente padeciendo enfermedad de Parkinson? Lo que se ha visto es que existen factores genéticos, como se había mencionado, que tienen que interactuar con factores ambientales que probablemente, digamos, resultan tóxicos para las proteínas neuronales. Y por último, también hay un factor que ha sido ampliamente investigado en el último tiempo, que es la flora intestinal, que juega un rol muy importante en esto. La etiología es multifactorial, ¿ya? En general, aparentemente existen una concomitancia de una vulnerabilidad genética que tiene que ver con los sistemas de eh, metabolización de proteínas anormales que se forman dentro de la célula normalmente. Es lo que se denomina el sistema de autofagia dado por la proteostasis, y están factores tóxicos que aumentan la carga de estas proteínas anormales, que tienen que ver fundamentalmente con tóxicos para las mitocondrias, en los factores antioxidantes, eh, tóxicos ambientales como la polución, y también se ha visto que los mecanismos que gatillan lo que se llama la cascada apoptótica tienen un factor importante. Existen lo que uno podría decir experimentos naturales que han dado información valiosa con respecto a la etiopatogenia y la enfermedad de Parkinson. Uno de ellos fue un hecho que incluso tuvo repercusión en los medios de comunicación en la época de los 80, que fue llamado la epidemia de los drogadictos congelados.
Se observó que en usuarios de opiáceos de venta callejera, en California fundamentalmente, la aparición de un cuadro parkinsoniano severo y rápidamente progresivo. Se pudo identificar que cuando se hacía la síntesis de las drogas, de la meperidina en particular, por un error químico se sintetizó un ion, el metafeniltetrapiridinum, que tenía un efecto tóxico sobre las células de la nigra, que son aquellas células que producen la dopamina en el cerebro, ¿ya?, para el sistema motor, y los pacientes desarrollaban rápidamente la enfermedad. Esto fue un hallazgo en sí porque permitió tener tal vez uno de los modelos más exactos predictores de la neurobiología de la enfermedad de Parkinson. Y hoy por hoy uno de los postulados es que existe un tóxico ambiental no identificado que tiene un rol similar al MPTP, pero más lento. La otra información viene desde la genética. Cuando se ha visto un análisis genético con respecto a los factores que pueden desencadenar en los cuadros parkinsonianos familiares, que no corresponden más del 5% de los casos de enfermedad de Parkinson determinados, al menos las herencias clásicas que nosotros conocemos, se ha visto que la mayoría de estos cuadros están ligados a lo que se llama el sistema ubiquitín proteasomal, que es un sistema de marcaje de las proteínas que están alteradas o dañadas por fenómenos de oxidorreducción, mal plegamiento o fundamentalmente mala copia genética, y que permite su metabolismo y en última instancia su degradación. Las alteraciones de este sistema se traducen a que estas proteínas sean indigeribles, se acumulen dentro del citoplasma y formen las estructuras que nosotros denominamos cuerpos de Lewy, que no son otras cosas que proteínas compactadas, indigeribles, que están en el citosol y que producen el gatillamiento de fenómenos de cascadas apoptóticas que en última instancia determinan la muerte celular. Pero otro dato interesante se ha observado desde la biología de las bacterias intestinales. Se ha observado que los pacientes con enfermedad de Parkinson, un síntoma que aparece mucho tiempo antes de los síntomas motores, es la constipación. Y la constipación también está asociado a una variación de las poblaciones intestinales con una menor variedad de flora intestinal, ¿ya? Y algunos bacilos intestinales con mayor preponderancia que otros, ¿ya? Esto se ha traducido en la aparición de alteraciones neuropatológicas en las neuronas del intestino, las neuronas de los plexos mioentéricos, y con la aparición de lo que nosotros denominamos cuerpos de Lewy, a los cuales nos vamos a referir en algunos momentos más. En general, los cuerpos de Lewy, que son un marcador de la enfermedad de Parkinson neuropatológico, pueden ser teñidos con técnicas de histoquímica y se les ha encontrado en el intestino de los pacientes en fases muy precoces. Pero lo interesante también es que estos cuerpos de Lewy eh, tienen la peculiaridad de inducir que se produzcan cuerpos de Lewy en las células cercanas. En ese sentido, actúa en casi la forma en que lo hacen las enfermedades infecciosas. Es por eso que se ha denominado que la enfermedad de Parkinson podría tener una evolución prion-like, que son enfermedades infecciosas transmitidas por proteínas y no por agentes biológicos con DNA. ¿Ya? Se ha observado que las biopsias digestivas
de los pacientes con enfermedad de Parkinson muestran distintivamente la presencia de cuerpos de Lewy en el intestino. Y también se ha observado que los pacientes que por motivos de patología gastrointestinal como úlceras duodenales eran sometidos a vagotomías, en general tienen una menor incidencia de enfermedad de Parkinson, lo cual se piensa que tiene que ver que se corta el acceso que tienen estas partículas priónicas desde el intestino a través del nervio vago hasta los núcleos dorsal del vago en el bulbo. Otro factor importante es la edad, y se ha observado que a medida que pasan los años existe una disminución del dopamismo, del el metabolismo de la dopamina, eh, existe alteraciones en la manipulación como de los iones de calcio, acumulación de yodo, de hierro, y existen expresiones de DNA mutantes que en general pueden resultar todos en en el hecho de que se produzca enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la enfermedad de Parkinson? Cuando ustedes realizan un corte anatómico a nivel de mesencéfalo de la sustancia negra, en los pacientes con enfermedad de Parkinson se observa que existe una depigmentación de la sustancia negra, que se llama negra porque contiene melanina. ¿Ya? Esta depigmentación es más acentuada en el lado contralateral de donde se producen los síntomas de enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Y si uno mira esto al microscopio, uno puede observar lo que yo les mencionaba hace un rato, la presencia de los cuerpos de Lewy que corresponden a lo que se ha denominado un agreosoma o es un agregado de proteínas tóxicas que han sido indigeribles para el sistema lisosomal de los pacientes. Químicamente, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida de células dopaminérgicas que llevan a que el circuito de los ganglios basales realice una inhibición tónica en la corteza cerebral que se manifiesta fundamentalmente por la rigidez e hipoquinesia que es característica de estos pacientes. Pero lo que nosotros denominamos enfermedad de Parkinson probablemente es una etapa intermedia de un proceso patológico que ha comenzado muchos años atrás, muy probablemente el intestino. En estudios neuropatológicos que se han realizado, se observó la presencia de cuerpos de Lewy fundamentalmente en los núcleos dorsales del vago primero y en el bulbo olfatorio. Después difundían hacia las áreas mesencefálicas que tienen que ver con el control motor. Y también interesantemente, en última instancia, después de años de evolución, difundían en la corteza, lo cual da cuenta aparentemente de las manifestaciones de deterioro cognitivo que presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, la pregunta que nos atañe actualmente es ¿cuándo empieza la enfermedad de Parkinson? Y se ha visto que la verdad es que el comienzo pueden ser hasta 20 años antes de que uno manifieste los síntomas motores por síntomas como constipación, ansiedad, un signo particular que se llama trastorno conductual del sueño REM y también otros rasgos que tienen que ver con constipación. Cuando uno va a observar clínicamente los pacientes, uno observa que en el momento del diagnóstico de la enfermedad, el 90% presenta una alteración del olfato, que es discernible a través del test del olfato que hace eh, caracterizar diferentes olores que para la mayoría de los pacientes debieran ser evidentes y los pacientes parkinsonianos habitualmente no. En general, también si uno va a observar los antecedentes de estos pacientes, aparecen cuadros ansiosos y depresivos años antes de la enfermedad también. ¿Ya? Y el 60% presenta un antecedente de disminución del tránsito intestinal también años antes de que se presente.
El 70% presenta lo que se denomina trastornos conductuales del sueño REM. ¿Ya? En general, existe un periodo preclínico que nosotros llamamos premotor que corresponde a 5 o 6 años antes de que comiencen las manifestaciones motoras. ¿Ya? Eh, y esto nos lleva a predeterminar de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad con una etapa premotora, motora y por último cognitiva. Ahora nos vamos a abocar a ver lo que nosotros denominamos los síntomas cardinales motores, que fue lo que James Parkinson describió en su monografía en el año 1917. Primero iremos con bradicinesia. Bradicinesia se refiere a una lentitud del movimiento con una pérdida progresiva de la amplitud de los movimientos y la velocidad. ¿Ya? En general es muy importante poder diferenciarla de otros tipos de lentitud que se producen cuando el paciente tiene paresia, espasticidad o simplemente aquellos pacientes que tienen una motivación disminuida por ejemplo, un cuadro depresivo. ¿Ya? Esta hipoquinesia o bradicinesia se puede observar en los movimientos espontáneos como pararse de una silla o cuando el paciente camina y uno observa de que bracea menos de un lado. Y esta es otra característica muy importante. La enfermedad de Parkinson clásicamente es una enfermedad de comienzo asimétrico. ¿Ya? Eh, Otras manifestaciones de la bradicinesia son la hipomimia, que se refiere a una disminución de la expresión facial y del parpadeo, que se manifiesta con lo que se denomina cara de póker, que para ustedes probablemente resultará autoevidente. También existe hipofonía, que se refiere a una voz baja y monocorde. ¿Sí? Micrografia, cuando afecta fundamentalmente a la extremidad dominante con la cual se escribe, en la cual la letra se va achicando en el curso de la escritura, ¿ya? Que es lo mismo que sucede cuando se realiza un movimiento alternante, y también una dificultad para tragar. A continuación veremos dos Empieza. ejemplos. No más rápido. Eso. El paciente está haciendo Con un la mano movimiento de izquierda. tapping con la mano derecha y ahora con la mano izquierda. Y ustedes ven que la amplitud va reduciéndose y va Muy bien. desplazando la velocidad del movimiento en la mano izquierda, que es un compromiso, su lado más deteriorado. Este otro lado se hace movimientos alternantes en las manos. Ustedes ven como la mano Muy derecha tiene mayor la longitud del movimiento y mayor velocidad. La otra manifestación es el temblor parkinsoniano o temblor de reposo. Es un movimiento oscilatorio que se produce cuando una parte del cuerpo se afecta y se relaja. Es decir, es un temblor de reposo. ¿Ya? En general uno puede observarlo cuando el paciente camina, por ejemplo, y al caminar el temblor aparece en una extremidad habitualmente, o si el paciente hace una activación contralateral, el temblor aparece o se exacerba. ¿Ya? El temblor puede estar ubicado en extremidades, frecuentemente en brazo, menos frecuentemente en pierna, raramente también puede ser de la cabeza, y si está en la cabeza puede ser del mentón a la lengua, pero muy raramente involucra la cabeza completa. En general, los pacientes decían que cuando los pacientes mueven la cabeza, eso es un factor que despista hacia otros diagnósticos. Aquí ven ustedes una paciente que presenta un temblor que ustedes ven bastante simétrico del lado izquierdo en forma más importante, ¿ya? Y que cuando el paciente mueve su lado derecho, el temblor que también estaba presente desaparece. ¿Ya? Ustedes ven un rostro hipomímico también, y que cuando realiza el movimiento del otro lado, el movimiento también desaparece. Esto claramente muestra el carácter de reposo del temblor. El otro signo cardinal es la rigidez, que se refiere a un aumento del tono muscular que se siente cuando el examinador produce un movimiento pasivo de un segmento corporal, brazo o pierna o cuello. ¿Ya? En general involucra a los músculos flexores o extensores, ¿ya?
y la resistencia al movimiento se siente a todo lo largo del movimiento. Esto lo diferencia de la espasticidad en la cual la resistencia es mayor al comienzo del movimiento y en los movimientos que tienen un carácter más rápido y más brusco, ¿no? En general, una de las formas de poder eh, pesquisar esta resistencia es realizar lo que se llama el signo de Froment y que se refiere a que ustedes movilizan una mano pasivamente mientras que simultáneamente pidan al paciente que mueva la extremidad contralateral. Al hacerlo de esta forma se puede sentir un refuerzo en el tono y a veces rigideces que eran imperceptibles se hacen clínicamente evidentes. La otra alteración son las alteraciones de la postura y la marcha, habitualmente más tardía, pero características de enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Los pacientes van adoptando una postura de semiflexión generalizada, con una flexión de las extremidades, del tronco, de la cadera, que a veces puede ser extrema y llevar a lo que se denomina capnocornia, ¿ya? Que es una desviación del tronco hacia adelante y habitualmente hacia un lado. ¿Ya? La marcha es con pequeños pasos, ¿ya? Y en ocasiones el paciente puede ir rápida, como se llama, paulatinamente acelerándose, y esto se llama fenómeno de festinación, ¿ya? Cuando el paciente da un giro, el giro no tiene un carácter fluido, lo va descomponiendo, ¿ya? Y en general los pacientes bracean menos con un lado o no bracean con ninguno de los dos lados, ¿ya? Durante el curso de la marcha, sobre todo cuando el paciente tiene que enfrentar algún obstáculo como transponer el dintel de una puerta o algún obstáculo en el suelo, el paciente puede experimentar un fenómeno de congelamiento de la marcha, en los cuales sus pies se quedan como pegados al suelo. Con el tiempo se pueden producir una alteración de reflejos posturales que se ve en el pull test, en el cual uno se para detrás del paciente y produce le engancha los hombros hacia atrás y los pacientes normalmente mantienen su postura, pero los pacientes con enfermedad de Parkinson, particularmente los que tienen la enfermedad más avanzada, pueden desplazarse uno, dos o tres pasos o incluso caer hacia atrás si uno no lo sostiene. Vamos a ver un video con respecto a la marcha de un paciente parkinsoniano. En ello ustedes ven una postura de semiflexión más acentuada en el lado derecho, ¿ya? Un fenómeno que le cuesta comenzar la marcha, se va apurando el puerto y ustedes ven que cuando empieza a doblar descompone los giros y camina nuevamente. Aquí este es un paciente en off, es decir, sin efecto medicamento. Cuando usted le da el efecto del medicamento, usted lo observa caminar. Es una marcha un poco inestable, pero con pasos mucho más largos, también descompone los giros. Es decir, otra de las características de la enfermedad que es muy relevante es que tiene una respuesta a la terapia dopaminérgica, lo cual es un factor muy importante para el diagnóstico también. Aquí observan el test de retropulsión, en lo cual un paciente se engancha hacia atrás y ve que es incapaz de mantener la postura corporal. No todos los pacientes que muestran un cuadro parkinsoniano tienen una enfermedad de Parkinson y existen a lo que nosotros denominamos banderas rojas, que significan que son pacientes en los cuales uno debe sospechar diagnósticos alternativos. Uno de los signos clínicos que son banderas rojas es la presencia de síntomas simétricos, ¿ya? La enfermedad de Parkinson se caracteriza por comienzo unilateral, cuando la enfermedad parte bilateralmente o por alteración de la marcha, uno nos debe pensar de que se trata de un parkinsonismo, ¿ya? Y esto es importante porque los parkinsonismos en su mayoría
son de más mal pronóstico que la enfermedad de Parkinson en cuanto a su respuesta a las terapias que se le administra y en cuanto a la evolución al agravamiento. También existe un compromiso más precoz de las extremidades inferiores o síntomas axiales, ¿ya? Cuando las caídas se manifiestan antes de los 2 años de evolución, esto también nos hace alertar con respecto a un diagnóstico alternativo, ¿ya? Cuando la enfermedad progresa más rápidamente o cuando presenta trastornos de los movimientos oculares, particularmente lo que se ha denominado la parálisis supranuclear, es decir, que el paciente sea incapaz de realizar movimientos voluntarios de los ojos, pero sí mantenga los movimientos reflejos como óculocefálicos. Esto es particularmente importante para los movimientos verticales, ¿ya? Particularmente para los movimientos verticales inferiores. Otros trastornos del movimiento como mioclonías, tics o corea nos hacen pensar de que no se trata de enfermedad de Parkinson, ¿ya? Si ustedes al examen clínico encuentran evidencia de un síndrome piramidal dado por hiperreflexia, espasticidad o reacciones de Babinski presente, uno debe pensar diagnóstico alternativo o la presencia de signos cerebelosos dados fundamentalmente por nistagmos o dismetría o ataxia, ¿ya? La presencia de síndromes vulvares o devulvares, que se refiere fundamentalmente a dificultades precoces para hablar o tragar, también nos deben hacer alertar con respecto a otro diagnóstico. Alteraciones sensoriales parietales. Hay pacientes que presentan fenómenos de agnosias, apraxias, afasias, y todos esos fenómenos nos deben hacer pensar que el paciente tiene un cuadro diferente. El otro punto es el deterioro cognitivo precoz, ¿ya? Si ustedes tienen una enfermedad de Parkinson típica, en general uno debe explicar que los primeros años de evolución fueran sin deterioro cognitivo. Si aparece precozmente, uno debe pensar otros diagnósticos, ¿ya? El otro es cuando aparece una disfunción autonómica que se caracteriza fundamentalmente por alteraciones esfinterianas, impotencia de los hombres, hipotensión ortostático, constipación muy severa. Esto nos debe, o alteraciones de la sudoración o de la esfera sexual en las mujeres también, esto nos debe alertar con respecto a un diagnóstico alternativo. Y tal vez el predictor más importante es la presencia de lo que nosotros denominamos una respuesta pobre al levodopa. Los pacientes con enfermedad de Parkinson mejoran y mejoran en forma significativa con la levodopa. En general, nosotros hemos visto síntomas que corresponden a la etapa motora en este momento, ¿ya? Pero nuestro concepto actualmente es que la enfermedad de Parkinson tiene un diagnóstico que es cuando ya aparecen los síntomas motores, pero un proceso patológico que pueden ser hasta de 20 años antes, en lo cual nosotros podemos encontrar eh, las alteraciones del olfato, la constipación, alteraciones esfinterianas o trastornos de el sueño, como el trastorno conductual del sueño REM, ¿ya? Después aparecen los síntomas motores y en última instancia aparece la declinación cognitiva y los síntomas como las caídas, ¿ya? Y esto se correlaciona bien con lo que nosotros mencionábamos como los estados neuropatológicos de las deposiciones de los cuerpos de Lewy, que fue publicado por Brack. En general, vamos a hablar ahora de algunas manifestaciones. Como hemos comentado, el 80% de los pacientes tienen un trastorno de la olfacción cuando se hace el diagnóstico y esto se correlaciona con la alta densidad de cuerpos Lewy cuando aparecen en el bulbo olfatorio. El otro cuadro es el trastorno conductual del sueño REM, en lo cual nosotros vemos que el paciente no consta de la inhibición motora característica que se observa durante las etapas del sueño REM y esto se traduce en que el paciente actúe y hable durante su sueño. Aquí ven ustedes un paciente en la polisomnografía
acostado, ¿ya? Y que en algunos momentos comienza a soñar. Probablemente está peleando con alguien y golpea. Esto se traduce a veces en que los pacientes golpeen a su compañero de cama o a su compañero de cama y puede ser, como yo les decía, notificado mucho tiempo antes. En general, si uno quisiera ver la evolución de la enfermedad de Parkinson, uno puede ver que se correlaciona los trastornos del sueño REM, la depresión, la ansiedad y ¿cómo se llama? Y la aparición de síntomas motores posteriormente que se van incrementando en el tiempo y traduciéndose en grados progresivos de discapacidad. Si uno quisiera clasificar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, uno diría que existen lo que se llaman los signos laterales, que son el temblor, la rigidez, la hipoquinesia, y síntomas axiales, que son los trastornos cognitivos, los trastornos posturales, la disartria, la disfagia, el ortostatismo, alteraciones esfinterianas o de sexuales, y la marcha y el desequilibrio. Esto tiene importancia porque se ha visto que los agonistas dopapinérgicos, el pilar fundamental de la enfermedad de Parkinson, tienen un efecto fundamentalmente en los síntomas laterales, pero no así en los síntomas axiales. ¿Ya? Y esto es importante, y lo planteo así, porque que la terapia farmacológica no actúe en los síntomas axiales no significa que estos pacientes no tengan alcance terapéutico, significa en que el abordaje es más complejo y requiere una postura multidisciplinaria en la cual nosotros involucremos al equipo de rehabilitación para manejar con terapeuta ocupacional fundamentalmente los trastornos cognitivos, con kinesiólogos, los trastornos de la marcha y la motilidad y los trastornos deglutorios y de la fonación con fonoaudiólogos. Existen múltiples trabajos que han demostrado la efectividad de la participación de estos profesionales y también es importante mencionar de que cuando los pacientes tienen trastornos axiales, estos trastornos son los que ya mayor incidencia tienen en un deterioro de la calidad de vida. Porque en general las caídas, el deterioro cognitivo son los mayores predictores de que estos pacientes terminen en una institución recluidos. Aquí nosotros vemos fundamentalmente que los tratamientos farmacológicos tienen una duración durante la enfermedad. La levodopa es la que tiene mayor importancia de todos los tratamientos, ¿ya? Eso va a ser referido en otras clases después. Y es importante también de que cuando un paciente con enfermedad de Parkinson tiene síntomas de la esfera psicológica, como síntomas depresivos, también hay que tratarlos, o síntomas ansiosos también hay que tratarlos, ¿ya? Y eso no solamente es medicamento, también es psicoterapia. Y uno ve que los tratamientos de rehabilitación tienen un efecto mucho más prolongado durante la enfermedad. Quisiera agradecer la atención de hoy día y quedamos abiertos a que ustedes nos envíen las preguntas que tendremos mucho agrado en contestar. Muchas gracias.